Bueno, en este vídeo vamos a empezar las integrales, ¿vale? Y ya os advierto que las integrales enganchan. Es un juego muy divertido. Así que vamos a empezar. Entonces, se llama cálculo de primitivas. Vamos a intentar entender qué es eso. Atención, fíjate, te dice f de x con mayúscula es una primitiva de f de x con minúscula. ¿Qué significa eso? Que cada función tiene otra función que llamamos su primitiva, ¿vale? ¿Y cuál va a ser esa función? Pues atención, va a ser aquella tal que si yo la derivo, me da la mía, ¿vale? Repito, esta es mi función que me van a dar y voy a tener que hallar su integral o lo que se llama su primitiva. ¿Y qué va a ser? Pues con todos los ejercicios de integrales, siempre al acabar sabes si lo tienes bien, porque solo tienes que derivar lo que te ha dado y ver si te da la tuya. Fíjate, eso se escribe así. Si hago la derivada de esta, me da esta. ¿Y eso es importante? Pues mucho. Se lo debemos a muchos, pero bueno, Euler en particular, que me va a permitir hacer lo siguiente. Fijaos, claro, sobra decir que no podemos integrar si no sabemos derivar. Muy bien, porque ahora vamos a necesitar todo lo que sabemos de derivar para intentar averiguar su primitiva, la primitiva de las funciones, ¿vale? Pero fijaos básicamente qué decía la derivada. La derivada te hablaba de la pendiente de la recta tangente, ¿vale? A lo largo de una función, es decir, te iba diciendo cómo iba variando la función, podemos decir. Pues ahora vamos a ir más allá. Conociendo cómo varía una función, podemos saber cuál es la función. Eso es hallar su primitiva. Antes teníamos una función y derivando podíamos estudiar su comportamiento, cómo variaba. Pero ahora, al revés, podemos saber o tener la información de cómo varía algo y así averiguar cómo tiene que ser ese algo. Parece importante, ¿no? Sus aplicaciones. Eso lo veremos en el siguiente tema, todas las aplicaciones de las integrales, ¿vale? Pero primero tenemos que hacer como un juego, intentar averiguar cuáles son las primitivas de las funciones. Y vamos a ver que hay una gradación de dificultad pues muy variada. Algunas se hacen a ojo y otras hace falta un poquito más. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Atención, fíjate. Lo primero, esto que decimos en una frase, bien escrito aquí. ¿Y cómo se expresa? Pues fíjate, se expresa de esta manera. Se hace así, ¿qué es esto? Esto es como un churro, como una especie de S alargada, que veremos su explicación en las aplicaciones, porque en el fondo esto empezó siendo una S de suma, porque al final, en una de las aplicaciones de las integrales, que va a ser calcular áreas, lo que vamos a hacer es sumar áreas. Entonces de ahí viene este signo. Este se llama el signo integral. Entonces esto se escribe así, atención. La integral de f de x, y ahora se pone aquí dx. ¿Qué es dx? Se llama diferencial de x. De momento lo vamos poniendo y ya veremos por qué es, ¿vale? Porque va a ser esto una aplicación del área, esto va a ser la base de un rectángulo, esto va a ser la altura, entonces base por altura me da el área y luego los voy a sumar todas, eso serán las aplicaciones. Pero de momento pongo esto siempre, diferencial de x se llama, lo vamos a estar poniendo todo el rato. Pero es esta la función de la cual yo quiero hallar su primitiva. Y entonces me dice, atención, que es igual a f de x, y atención que pone aquí, más c. ¿Qué es más c? Esto es una constante, perteneciente a los reales. Y en la integral definida, que esto se llama integral definida, siempre cuando tengamos la primitiva le vamos a añadir más c. ¿Y qué significa eso? Pues vamos a ver. Atención, habíamos dicho que esta es la primitiva de esta, si derivando esto me da eso. Pues atención, voy a derivar esto. Si derivo esto, me da eso, más la derivada de una constante. ¿Pero cuál es la derivada de una constante? Pues cero. Es decir, la primitiva de esta, si logro averiguarla, da igual que le sume un número, que va a seguir siendo su primitiva también. Porque cuando derive ahora esto, como eso es una constante, me va a dar cero. Con lo cual siempre se añade una constante. Bueno, decir ahora que esta constante va a desaparecer cuando en vez de la integral definida sea el siguiente tema, que sea la integral, perdón, en vez de la integral indefinida sea el siguiente tema, que será la integral definida, que es una chorrada, solamente es ponerle aquí lo que se van a llamar unos límites de integración y hago una operación aquí muy fácil y entonces desaparece esta constante, porque estos límites ya me la marcan cuál es la constante. Bueno, eso será en el siguiente tema. De momento en este vamos a empezar, que es lo bueno, a empezar integral desde cero.
Vamos a empezar a integrar desde cero. Más abajo no se puede bajar. Y vamos a ir subiendo. Bueno, pues fíjate si será de cero. Bueno, primero vamos a ver unas propiedades. Un par de ellas. Con un par de ellas me basta. Atención, fíjate, que vamos a aplicar. Si yo tuviera que integrar, esto se llama integral, se hace así, una suma de funciones, cierro paréntesis aquí, si tuviera una suma de funciones, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales. Parece intuitivo, ¿no? Integro una, veo a ver qué me da, integro la otra, veo a ver qué me da y la sumo. Fácil, ¿no? Vale, y la otra propiedad que vamos a usar, atención. Si yo tuviera una constante aquí, no tiene por qué ser esta, otra, vamos a llamarla k, por ejemplo. K por una función diferencial de x, esto es una constante, un número. Pues atención, ¿qué hago con ese número? Bueno, pues lo puedo dejar ahí, si yo veo cuál es la primitiva de esta función y hace falta ese número, lo puedo dejar, pero también lo puedo sacar. Es decir, las constantes entran y salen del signo integral a conveniencia. Con lo cual, ahora vamos a verlo en los ejemplos, cuando tenga ahí un numerajo, pues si me molesta lo puedo sacar fuera. Si me hace falta lo dejo dentro, ¿vale? Eso siempre lo voy a poder hacer. Bueno, pues ya está aquí todo. Entonces vamos a empezar a integrar. Entonces lo primero que vamos a hacer es daros cuenta de que integrar es un juego. Muchas las sé ya, no tenemos teoría nueva. Vamos a intentar, venga, ejemplos básicos. Venga, vamos a empezar a hacer. Fíjate, y alguien dirá, pero ¿cómo voy a integrar ya sin saber nada? ¿No me explicas una regla de como las de derivación? De momento no hace ni falta. Fíjate, por ejemplo, imagínate que tienes que integrar, vamos a hacer los siguientes ejemplos. El número 2, por ejemplo, la integral de una constante. ¿Cómo se integra eso? Fíjate, integrar el número 2, que es una función constante, lo que te estarías preguntando es, ¿qué tengo que derivar para que me dé 2? Esa es la pregunta. Fíjate, esto se expresa así, atención, integral del 2, esta es mi función, y se pone aquí siempre, ya sabemos, diferencial de x. La pregunta es, ¿qué tengo que derivar para que me dé el número 2? A que todos lo estéis pensando. Pues esa es su integral, 2x. Si derivo 2x, me da 2, ya la tengo. Que no se me olvide poner aquí más c. Comprueba, bueno, la c se puede poner así, es una constante, ¿vale? Atención, voy a derivar esto, a ver si suerte. Venga, derivo esto. ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de 2x, 2. Más la derivada de una constante, 0. Ahí va, qué bien, me ha dado. Ya tengo mi primera primitiva. Seguimos. Muy fácil. Venga, lo complicamos un poquito. Vamos a integrar x, por ejemplo. Venga, id pensando qué tengo que derivar para que me dé x. Venga, ¿qué tengo que derivar para que me dé x? Vamos a pensarlo, vamos a tantear. Esto se escribe así, atención, integral de x, diferencial de x. ¿Vale? Entonces alguien dirá, pues no lo sé, yo sé que si derivas x cuadrado, te da 2x, pero no x. Claro, si derivo x cuadrado, me da 2x, pero tiene que darme x. ¿Qué puedo hacer? Muy bien, dividir entre 2, más c. Vamos a derivar esto, atención. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues fíjate, 2 baja este 2, es 2x, este 2 se me va con este 2 y me queda x. ¡Ay, qué bien! Más la derivada de una constante que es 0. Joder, ya llevo dos integrales. Madre mía, parecía difícil. Vamos a seguir. Por ejemplo, ¿qué tengo que derivar para que me dé coseno de x? Fíjate, esta es mi función. Venga, ¿qué tengo que derivar para que me dé coseno de x? Muy bien, el seno. La integral del coseno es seno. Es justo al revés que las derivadas. Fíjate, voy a derivar esto. La derivada del seno, coseno, más la derivada de una constante, 0. Joder, tercera integral que tenemos a ojo, digamos. Sigo para hacer la última. Venga, ¿y el seno? ¿Cuál sería la integral del seno? Es decir, ¿qué tengo que derivar para que me dé seno de x? Voy a ponerle aquí la notación que usamos. Pues fíjate, alguien dirá, uy, el coseno. Vamos a ver si es verdad. Derivo el coseno, ¿qué me da? Menos el seno. ¡Y casi! Me tiene que dar seno, no menos el seno. ¿Qué puedo hacer?
ponerle un menos delante. ¿Sí o no? Coseno menos el seno, por este menos más. ¡Qué guay! Más la derivada de una constante 0. Joder, fíjate, nuestros 4 primeros integrales sin tener ni una sola regla de integración, ¿vale? Entonces fijaos que la mayoría de las integrales son muy facilitas y de hecho las que nosotros vamos a hacer son... puede ser muy difícil hacer una integral, obviamente. Pero para eso, cuando no es tan fácil, pero fijaos que muchas las puedo hacer a ojo, muchísimas. Sí, pero ahora ¿qué ocurre? Pues ahora aparecen lo que se llaman las reglas de integración. Es decir, cuando no lo veo tan claro, se pueden agrupar por tipos. Igual que hay una tabla de derivadas, hay una tabla de integrales en la que puedo yo ir haciendo todas las integrales, ¿vale? Y entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Y fíjate, dentro de las tablas, siempre, si os fijáis en los libros, hay una tabla que pone funciones sencillas y luego pone funciones compuestas. Las compuestas incluyen a las sencillas. Entonces nosotros que somos muy listos, vamos a empezar por la regla ya más completa. Y de ahí vamos a empezar haciendo ejemplos sencillos y luego más complicados. ¿Vale? Pues entonces vamos a ir poniendo. Podemos llamarla la primera, por ejemplo, tipo potencial. Venga, tipos. Vamos a ir desarrollando a partir de ahora diferentes estrategias para hacer integrales. Entonces, vamos a llamar a la primera tipo potencial. ¿Vale? ¿Cuál es la regla? Vale, pues que nadie se asuste, ¿vale? Lo que voy a poner. Entonces, lo primero, trabajo con la regla y después ya me la voy aprendiendo. Fíjate, ¿cómo se escribe esto? Vamos a escribirlo. Atención, no os asustéis, ¿vale? La integral de cualquier función elevado a n, donde n no sea menos 1, ahora vamos a ver por qué, diferencial de x es lo siguiente, atención, f de x elevado a n más 1 partido por n más 1 y más c. ¿Vale? Esta es nuestra primera regla, que por otra parte es la que sale siempre, seguro, que me va a salir una integral tipo potencial. Me pueden salir otras, pero esta aparece siempre. Vamos a ver qué pone aquí. Alguien dirá, uff, vaya fórmula, eso ni quien se lo aprenda. Vamos a ver que está tirado. Si piensas un poco, podías haber sacado tú la regla. Fíjate. Perdón, aquí me falta una cosa. Aquí me falta f' de x. Madre mía, menos mal. Que no se me ha olvidado. Repetimos. Aquí aparece f', ¿vale? Entonces aquí aparece, atención, f de x. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, que esto es una chapucilla. Vamos a escribirlo bien para que quede bien escrito, ¿vale? Mira qué tipes. Este tipes ya hay que jubilarle. Vale, vamos a escribirlo bien, atención. F de x elevado a n por f' de x. Aquí pone f' de x. Y por diferencial de x, ¿vale? Alguien dirá, ¿qué lío? Vamos a ver si es lío. Atención, y me dice que su primitiva es esto. Vamos a ver si es verdad. Voy a derivar esto. Fíjate, vamos a intentar derivar esto. ¿Qué pone aquí? Intentad desarrollar la mentalidad abstracta. Esto es cualquier función. Puede ser x, puede ser x cuadrado más 1, puede ser elevado a x, puede ser coseno de x. ¿Vale? ¿Y qué es n? N es cualquier número. N es cualquier número real que no sea menos 1. Entonces, imagínate, vamos a derivar esto, ¿vale? Si esto fuera, sea lo que sea, ¿cómo lo derivaríamos? Pues bajaríamos el n más 1 aquí, ¿vale? Aquí le restaríamos 1, imagínate que tú tuvieras que derivar x cubo. Pues bajarías, sería 3x cuadrado, ¿sí o no? Pues entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Bajas esto aquí multiplicando, aquí le restas 1, ¿vale? Pero fíjate que al bajar esto aquí multiplicando, se te va con esto. Y cuando aquí le restes 1, te queda n. Fíjate que es justo lo que tienes aquí. Claro, y cuando tú derivaras, luego va multiplicado por la derivada de la función. Es decir, por eso va multiplicado aquí por f' de x. Y luego cuando derives esto te queda 0. Bueno, eso aunque no lo entiendas ahora, vamos a aplicar la regla. Entonces vamos a empezar de más fácil a más difícil. Fíjate, estas son de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer aquí una línea divisoria. Vamos a hacer una serie de ejemplos. Vamos a empezar de más fácil a más difícil. Venga, una que ya hemos hecho antes. Por ejemplo, tipo potencial es esta. ¿Cuál es la integral de x? Vamos a hacerla. Alguien dirá, pero esa no me hace falta a mí la regla, ya la he hecho antes, vale. La vamos a ir complicando, pero vamos a ver que esta es de este tipo. Vamos a identificar, atención. Tenemos que encontrar una función
elevada a un número y multiplicado por la derivada de esa función. Tranquilo que esto ahora que parece un lío, luego es muy fácil. Atención, ¿cuál es mi función? Fíjate, mi función es x. ¿Cuál es ese n? Pues fíjate que ese n es 1. Esto sería mi n. No aparece, pero ese es el n. Y fíjate, si mi f de x es x, tiene que aparecer ahí también la derivada de la función. ¿Vale? ¿Y cuál es la derivada de x? 1, claro. Este 1 es f' de x. Repito. ¿Cuál es mi función? Este es el caso más sencillo, ¿vale? ¿Cuál es mi función? X. Pero tiene que ir multiplicado. Esa función va elevada a un número. Sí, mira, 1. ¿Es menos 1? No. Si es menos 1 será de otro tipo. ¿Y tiene que ir multiplicado por la derivada de la función? Sí, mira, es que la derivada de x es 1. Lo que pasa es que no se pone. ¿Vale? Ah, pues tipo potencial. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver qué hay que hacer. Aplicamos la regla. Te dice, cógete tu función. Cógete tu función. ¿Cuál es tu función? X. Y te pone aquí, elévala a lo que sea n más 1. ¿Cuánto es n? 1. Pues dice que le sumes 1. Y divídelo entre n más 1. ¿Cuánto es n? Siempre esto va abajo también. Y más c. Vamos a ver qué ha quedado. Atención. X, 1 más 1, 2, entre 2, más c. Ah, eso ya lo sabíamos. Lo teníamos aquí. X cuadrado partido por 2. Fijaos que los polinomios son una chorrada total. ¿Vale? Bueno, pues nuestra primera integral, aplicando la regla, seguimos. Por ejemplo, venga, integral, por ejemplo, a ver, vamos a sumar dos polinomios. Vamos a hacer un polinomio con dos monomios. Por ejemplo, x cuadrado más x cubo, diferencial de x. ¿Vale? Vamos a integrar esto. Pues fíjate qué fácil. Atención, aplicamos esta propiedad. Suma de funciones, suma de integrales. Esto sería la integral de x cuadrado más la integral de x cubo. Vale. Vamos a integrar esto. Es muy parecida a esta. ¿Cuál es mi función ahora? Atención. Mi función es... Esto no falta ponerlo, ¿vale? Pero al ser las primeras, mi función es x. El n es 2. Si mi función es x, su derivada es 1, que está multiplicado por 1, está multiplicado por f'. ¿Vale? Entonces esta es, fíjate, siempre es una tontería. Es cógete este número, súmale 1, es x cubo y divídelo por lo mismo. X cubo partido por 3. Esa es la integral de x cuadrado. Y puedo decir, es que no sé si lo he hecho bien, derívalo. Mira, vamos a derivar esto. ¿Cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. El 3 con el 3 se te va, x cuadrado. ¿Vale? Sigo. Más la integral de x cubo. Pues venga, lo mismo. Esta es mi función, ese es n, va multiplicado por f', pues esto sería x a la cuarta partido por 4. Fíjate que esto que parece muy fácil, luego lo tienes que hacer un montón. Siempre. Los polinomios es así. X cuadrado, x cubo entre 3. X cubo, x cuarta entre 4. X quinta, x sexta entre 6. X a la 7, x octava entre 8. Siempre es así. Eso te dice esta regla. Y más c. Bueno, pues tenemos nuestra segunda integral. ¿Vale? Venga. Otra. Por ejemplo, integral de... venga. 3x a la cuarta más 8. Diferencial de x. Venga, nuestra siguiente integral. ¿Qué tienes que hacer? Pues atención, lo primero, suma de funciones, suma de integrales. ¿Vale? Este paso te lo puedes saltar en breve. ¿Vale? Puedes ir más rápido. Lo que pasa es que al ser las primeras, vamos así. Suma de funciones, suma de integrales. Vale, seguimos. Ahora esta. Aplicamos la otra propiedad. Cuando hay un numerajo ahí, lo podemos sacar fuera del signo integral si queremos. Cuando hay una constante, pues sacamos ese 3 fuera. Entonces sería así. 3x a la cuarta, diferencial de x, más la integral de 8. El 8 lo puedo dejar... Venga, vamos a sacar el 8 fuera también. Vamos a sacar el 8 fuera, lo puedo dejar dentro o sacar fuera, como más me guste. Pero yo creo que lo vais a dar mejor si lo saco fuera. ¿Vale? Más 8 lo saco fuera y fíjate a ver qué queda aquí. Atención, qué raro. ¿Qué queda? Queda un 1. 1.
por diferencial de x. Uf, ¿qué hago ahora? Pues fijaos qué fácil. Atención. Sigo aquí. Entonces este 3 multiplica a esta integral, que no se me olvide ponerlo. Y ahora, ¿cuál es la integral de x a la cuarta? Pues x a la quinta entre 5. ¿Vale? Y ahora, siguiente. Ese 8 se queda fuera. Y ahora, a ver qué tengo aquí. Aquí tengo lo mismo que tenía aquí. Fíjate. Es una constante, un 1. ¿Cuál es mi función? Mi función realmente, si lo piensas, estás pensando, atención, ¿qué tengo que derivar para que me dé 1? ¿Qué tengo que derivar para que me dé 1? X, ¿no? La derivada de x es 1. En el fondo es esta, fíjate. Aquí, mi f de x, ¿cuál sería? Sería 1. ¿Vale? Mi f de x sería 1. Este sería mi f de x. Perdón, que estoy reajustando, que se me está moviendo el móvil. Vale, he dado un poquito más de luz y he cambiado un poquito el móvil que se estaba cayendo. Vale, atención, seguimos. ¿Cuál es la f de x aquí? Creo que he dicho 1, no. La f de x, en este caso, en este integral, no hace falta hacer todo este lío, porque tú sabes que la derivada de x es 1, ¿vale? Pero para ver por qué es esta regla, aquí mi f de x sería x elevado a 0. ¿Vale? Este 1, que aparece ahí, que no se pone, sería el f' de x. ¿Sí o no? Y este 0, que sería n, es decir, mi f de x, x, la n, 0, la derivada de x, 1. No hace falta hacer todo este lío, pero para que veáis que es de este tipo. Entonces sería ahora x elevado a 0 más 1 entre 1. Y x elevado a 0 más 1 entre 1 es x. Con lo cual, la integral, resumiendo, la integral de diferencial de x es x. Porque ahí es como si hubiera un 1. ¿Y qué tengo que derivar para que me dé 1? X. Bueno, pues esa sería mi integral. Más c. ¿Vale? Seguimos. Atención. ¿Tiene que ser siempre polinomios así? Pues no necesariamente. Por ejemplo, vamos a hacer otra integral. Integral de raíz de x. A ver cuál sería. Fíjate que nunca te han dicho que n tenga que ser un número natural o entero. Puede ser también un número fraccionario, como es este caso. Entonces las raíces también son de tipo potencial, fíjate. Esto sería como, siempre que veo una raíz, lo pongo en tipo potencial. Sería como x elevado a un medio. Y ahora le aplico la regla, atención, esto sería x elevado a un medio más 1. Aquí la n ahora sería un medio, esto sería n. Mi f sería x. La f' de x es 1, que no está. ¿Vale? Entonces sería un medio más 1 entre un medio más 1. ¿Vale? ¿Esto cuánto es? Más c. Pues si lo hago me queda x elevado a 3 medios entre 3 medios. O dicho de otra manera, pasa esto arriba, 2 tercios de x elevado a 3 medios más c. Esto lo puedo poner en forma de raíz, que sería raíz cuadrada de x al cubo, o lo puedo dejar así. Bueno, pues la derivada de una raíz. ¿Vale? Siguiente ejemplo, por ir variando. ¿Hace falta que el exponente sea un número natural, como en todos estos casos? No. ¿Hace falta que puede ser fraccionario de este tipo? Sí. Por ejemplo, aquí es un medio. ¿Puede ser negativo? También. Por ejemplo, vamos a hacer otra integral. La integral de 5 partido por x al cubo. Vamos a hacer esta integral. ¿Cómo la haríamos? Pues atención, la recolocamos un poquito. El 5 lo sacamos fuera. Las constantes pueden salir de fuera del signo integral. Y el x lo ponemos así, menos 3. ¿Sí o no? ¿Veis que esto y esto es lo mismo? Todavía no he integrado, solamente lo he puesto de otra manera. Vale, pues ahora le aplicamos la regla, atención. 5 y ahora sería, atención, este sería mi n. Esto sería n en mi caso, no hace falta ponerlo así, ¿vale? Pero entonces sería, según esa regla, sería x elevado a menos 3 más 1 entre menos 3 más 1.
Hay que sumarle al n 1. Y atención, menos 3 más 1, menos 2. Menos 3 más 1, menos 2. O sea que esto sería menos 5 medios. Esto sería menos 2, que el menos lo paso arriba, menos 5 medios de x elevado a menos 2. ¿Sí o no? ¿Vale? Pero esto es lo mismo que menos 5 partido por 2x cuadrado más constante. ¿Vale? Si derivas esto, te queda esto. Haz la prueba. Bueno, compliquémosla un poquito. Vamos a complicarla un poquito. Fijaos, hasta ahora, la f de x siempre era x. Hasta ahora, ¿vale? Fíjate, aquí mi f de x era x, aunque estuviera aquí volvía a ser x, aunque estuviera elevado aquí a 1, aquí a 2, aquí a 4, aquí estaba elevado a 1/2, aquí estaba elevado a menos 3, pero siempre estas son las fáciles, digamos, las tablas simples. Cuando la f de x esta es x simplemente. Pero ¿qué pasa si no es x? Es decir, f de x no tiene por qué ser x, puede ser cualquier cosa, coseno de x cuadrado más 5, logaritmo de x. ¿Qué pasa? Nada, no pasa nada. Simplemente hay que verificar que es de este tipo y hacer esto. Entonces se complica un poco, ya hace falta un poquito de práctica, ¿vale? Vamos a hacer alguna, por ejemplo. Entonces, claro, lo primero, para esto hay que practicar, es como un juego, y cuanto más sabes, más quieres hacer, ¿vale? Por ejemplo, esto. Yo veo eso y digo, madre mía, eso no lo hago yo en la vida. Vamos a ver que sí. Aprendes a verlas a golpe de vista de qué tipo son. Entonces, lo primero que hay que ver es que esta es tipo potencial. ¿Cómo sabemos que es tipo potencial? Pues atención, fíjate. Se trata de buscar una función elevada a un número y que luego esté acompañada de la derivada de esa función. Ese es mi objetivo. Entonces, cuando nos ponen una integral, hacemos un barrido mental para ver de qué tipo es. Entonces, vamos a ver si esta es de este tipo. Yo veo aquí una función de x. Lo que pasa es que ahora esa función de x no es x, sino es x cuadrado más 1. Veo que está elevado a un número. Uy, qué bien, que no es menos 1, cuidado, que esa será de otro tipo, esa será logarítmica. Vendrá luego. ¿Vale? Este es n. Uy, qué bien. Vamos a ver, tengo mi función elevado a un número. Si fuera acompañada de la derivada de la función, ya la tendría. Sería de este tipo. Vamos a ver, ¿cuál es la derivada de f de x? Venga, ¿cuál es la derivada de esto? 2x, muy bien. Sería 2x más 0. Sería 2x. ¡Ah! Tengo x solo. Si tuviera 2x, podría hacerlo. Pero eso es muy fácil, fíjate. Cuando te falta una constante no es nunca un problema. Si aquí, en vez de faltarte un 2, te faltara un 2 aquí, por ejemplo, eso no lo podríamos hacer. Esa integral no sería de este tipo. Pero como solo necesitas aquí un 2, para tener aquí f' de x, ¿qué haces? Lo pones. ¿A qué precio? Pues a poner aquí un medio fuera. Fíjate, si este 2 ahora lo sacas, se te va con este 2 y te queda lo de antes. ¿Te das cuenta? Truquitos que vamos a ir aprendiendo. Es decir, cuando te falta una constante, no pasa nada, tú lo multiplicas por esa constante, no puedes sumar, ¿vale? Pero sí multiplicar. ¿Por qué? Porque igual que multiplico aquí por 2, puedo dividir fuera por 2, ese es el precio que tengo que pagar, para que mi integral sea inmediata. Se llama inmediata cuando la podemos hacer de esta manera, ¿vale? Y entonces ahora este 2, fíjate, si lo saco aquí multiplicando, se me va con este 2 y me queda la integral que tenía al principio. Con lo cual ya la tengo preparadita. Fíjate, tengo una función elevado a un número, multiplicada por la derivada de esa función, tipo potencial. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a hacer lo que dice a continuación del igual. Escógete tu función, x cuadrado más 1. Te lo dice ahí. Cógete tu función. Elévala a n más 1. ¿Cuánto es n? 2. ¿Cuánto es n más 1? 3. 2 más 1. Divídelo entre eso mismo. Y más constante. Esa sería mi integral. Vamos a arreglarlo un poco. Esto sería 3. Entonces esto sería 1/3 de x cuadrado más 1 elevado a 3 y más c. Esa sería la integral. Vamos a hacerlo esta vez. Vamos a comprobar que efectivamente si derivo esto me queda lo que tenía al principio. Fíjate, vamos a derivar esto. Sería, bájate este 3, se te iría con este. Réstale 1, te quedaría 2. Y multiplícalo. Uy, aquí se me ha olvidado este 1/2. Cuidado, 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 que casi la fastidio. Casi la fastidio. Fíjate, eso pasa mucho, ¿vale? Cuando tienes que multiplicar
por un medio fuera, o sacar una constante que luego se te olvide ponerla, ¿vale? Este un medio lo tengo que poner aquí, que no se me olvide, ¿vale? Este un medio se mantiene, este un medio sigue siendo un medio, ¿vale? Entonces mi integral es todo esto, ¿vale? Entonces aquí, esto está bien, esto un tercio, pero claro, este un tercio, esto es un 3, va multiplicado por 2, ¿vale? Esto sería un 6. Este 2 multiplica ese 3, ¿vale? Entonces, fíjate, si bajo este 3, se me va con este 3 por la derivada de lo de dentro, que es 2x. Como me queda un medio, me quedaría esto. Fíjate, si derivo esto, me queda esto, ¿vale? Esto sería 6. Bueno, seguimos. Vamos a hacer un par de ellas más. Venga, por ejemplo, la complicamos un poco más. ¿Cuál sería la integral de x cuadrado partido por x cubo menos 8 a la cuarta diferencial de x? Alguien dirá, madre mía, ¿qué es eso? Vamos a ver que es de tipo potencial. Atención, eso con la práctica se ve, ¿vale? Ahora no lo vemos. Pero tú fíjate, tú ves aquí, atención, ¿qué ves aquí? Ve un denominador, un numerador, un denominador. Pero claro, fíjate que si te das cuenta y pasas esto arriba, fíjate, si te das cuenta y pasas eso arriba, te queda esto. Menos 4. Diferencial de x, ¿sí o no? Fíjate lo que he hecho. Solo he pasado el denominador arriba con el signo cambiado. ¿Lo ves? Vale, pues ahora, atención, lo miro. Y ahora sí que me puedo dar cuenta más fácilmente que es tipo potencial. Fíjate, ¿qué función es esta? Si esto lo llamo f de x, x cubo menos 8, ya no es x, como antes, las fáciles. Si esto es mi f de x, esto sería mi n, tendría, atención, f de x sería esta, elevado a n, que sería menos 4, ¿vale? Pero necesito que esté acompañado, multiplicado por la derivada de f de x. ¿Y cuál es la derivada de f de x? Atención, 3x cuadrado más 0, es decir, 3x cuadrado. ¡Ah! Solo tengo x cuadrado, pero ya sabemos que eso no es un problema, ¿vale? Si necesito aquí un 3, lo planto. ¿A qué precio? A poner un tercio fuera. ¿Por qué? Porque no he hecho nada. Si ahora saco este 3, me queda lo de antes. 3 entre 3, 1, ¿vale? Entonces ahora sí que tengo aquí f' de x. Fíjate, repito. Primero lo hemos puesto de esta manera. Ahora hemos visto que aquí hay una función de x, la que sea más fácil, más difícil, pero es una función de x. Elevado a un n. Necesito que esté acompañado de su derivada, que es 3x cuadrado. Solo me faltaba un 3, lo pongo un tercio fuera. Y ahora, una vez que lo tengo así, atención, que no me pase lo de antes, este un tercio lo mantengo, este un tercio es este, ¿vale? Y ahora voy a hacer la integral de esto. ¿Cuál es la integral de esto? Vamos a mirar qué hay que hacer, y lo que te dice es, cógete la función x cubo menos 8. Cógetela. Elévalo a n más 1. ¿Cuánto es n más 1? Menos 4 más 1. ¿Vale? Divídelo entre lo mismo. Y todo ello más c. Puedo poner el c aquí, puedo ponerlo fuera del corchete, me da igual, porque 3 por c o un tercio por c vuelve a ser otra c, vuelve a ser otra constante. Me da igual ponerlo aquí dentro que fuera. La cosa es que luego tú sumes una constante al final. Podemos arreglar esto un poco, ¿vale? Entonces si arreglamos esto un poquito, a ver, ¿qué me queda? Me queda menos 4 más 1, me queda menos 3. Este menos 3 se multiplica por este 3 y esto pasa abajo. O sea que esto me quedaría menos 9, vamos a ponerlo así, el menos lo paso arriba. O sea, estoy diciendo menos 3 por 3 menos 9. Pongo aquí un 9 y esto, que está con exponente negativo, lo paso abajo como positivo. X cubo menos 8 elevado al cubo. A ver, repito. Menos 3 por 3 menos 9. Menos 9. O sea, aquí que me quedaría 1 entre menos 9, que es lo mismo que menos 1 noveno. ¿Vale? Y esto que tiene de exponente menos 3 lo paso abajo con 3. Bueno, pues todo esto sería, si tú derivas esto, te queda esto. Bueno, pues nuestra última integral tipo potencial, vamos a hacerla, que va a ser esta, atención, seno cuadrado de x
por coseno de x diferencial de x. Venga, nuestra última integral potencial. Voy a echar esto un poquito para arriba y aprenderemos a ver que esta es tipo potencial, ¿vale? ¿Por qué? Pues venga, dos cosas quiero hacer. La primera, a veces os supone un problema cuando veis seno cuadrado de x, no entendéis muy bien si es seno de x al cuadrado, ¿vale? No es lo mismo que seno de x al cuadrado. Voy a ponerlo de otra manera que se entiende mejor, atención. Seno cuadrado de x se expresa así, pero eso es lo mismo que si lo pones así, atención. Seno de x todo al cuadrado. Esto y esto es lo mismo. Por coseno de x, diferencial de x. ¿Por qué esta es tipo potencial? Pues vamos a verlo, muy fácil, fíjate. Tengo una función de x, pero es seno de x. Bueno, te puede gustar más o menos, pero es una función de x. Atención, tengo una función de x elevado a un n. Una función de x elevado a un n. Uy, si fuera acompañado por su derivada, es que sí que lo va. Sí que va acompañado de su derivada, fíjate. Si f de x es el seno, su derivada es el coseno. Qué bien, no tengo ni que multiplicar por menos, ni por más, ni nada. Esta es su derivada. Ya lo tengo. Ya lo tengo igual que en la regla. Entonces ahora, fíjate, igual que en la regla. Función elevado a un número por su derivada. ¿Vale? Pues ahora solo aplico la regla. ¿Qué me dice la regla? Escógete tu función, que es seno de x, no seno de x al cuadrado, ¿vale? Es el seno de x, f de x. Elévalo a n más 1. Como n era 2, pues esto es al cubo. Lo voy a poner ya así. Es lo mismo que si fuera así, al cubo. Y divídelo entre ese mismo número. Ya lo tengo. Más c. Ya tengo mi integral. Pero no hay que multiplicar por el coseno. No, no, no. El coseno estaba aquí dentro, que era la derivada. Bueno, pues tenemos delante un montón de ejercicios de tipo potencial. Fíjate que siempre es lo mismo. Cuando ya sepas muchas, las potenciales las ves a kilómetros, ¿vale? Solo es ver, a ver si encuentras una función, esa va a ser nuestra primera inspección visual, que esté elevada a un número, que no sea menos 1, es decir, que no esté partido 1 partido por la función, veremos que ese es de otro tipo, ¿vale? Y que vaya acompañada de su derivada. Si es así, salvo constantes, que puedes jugar con ellas, siempre va a ser tipo potencial. Bueno.